Apreciado estudiante, bienvenidos a este espacio, la webconferencia, la tarea número 2 del curso de Sistemas de Comunicación. Soy Stephanie Lancheros, directora del curso, y pues tenemos una red de tutores que le vamos a estar acompañando durante su proceso académico en este periodo 1604. En el equipo de Teams, voy a presentarlo un momento para que lo vean. Ustedes van a poder encontrar ¿sí? en sistemas de comunicación, en miembros, tenemos a los tutores. Somos 3 tutores que les estaremos acompañando: la ingeniera Tania Bejarano, el ingeniero Adolfo Duarte y mi persona, Stephanie Lancheros. Vamos a estarles acompañando también por el canal, se les va a estar enviando notificaciones y alertas para el desarrollo de actividades, y también se les invita y se les motiva para que por el foro del campus virtual de la actividad ustedes puedan presentar también los avances de la guía de aprendizaje desarrollados. Entonces, algo importante también es que les invito, dentro del equipo en Teams, hay una opción en los 3 puntos, en la parte superior, que estoy aquí señalando, a mano derecha, hay una parte que nos dice notificaciones del canal. Seleccionamos esa opción y vamos a escoger, miren que por default aparece que todas las publicaciones nuevas está desactivado. Entonces vamos a colocar, mostrar tanto el banner como el feed, y vamos también, yo voy a colocar aquí incluir respuesta, le voy a dar aquí guardar para que nos lleguen notificaciones cuando exista cualquier mensaje en el grupo. Entonces eso va a ser importante para estar ahí comunicados y conectados. De manera síncrona, ustedes nos va a poder contactar a través del chat buscando el nombre del docente. Usted va a poder tener allí esa interacción. Y adicional, en la pestaña archivos, aquí se va a estar también compartiendo el material de la webconferencia que se utilice para la presentación, y cuando se termine esta grabación, aquí también se genera una carpeta de todas las webconferencias. De igual manera, se les va a compartir en el foro de la actividad y también en las noticias del curso. Y en el espacio también de webconferencia se les va a compartir la grabación. Bueno, entonces ahora sí vamos a darle inicio a en qué consiste esta actividad. Bueno, la agenda para el día de hoy es presentar un contexto general de la tarea y conceptos claves de estudio. Entonces, vamos a ver el contexto general de la tarea. Esta tarea es colaborativa y también tiene sus componentes individuales que desarrollar cada estudiante. Y implica que ustedes trabajen 48 horas de trabajo independiente y tiene un puntaje de 80 puntos. Y está orientada para que usted alcance este resultado de aprendizaje: reconocer los términos de las señales y elementos de los sistemas de comunicaciones, y también identificar los conceptos teóricos y matemáticos relacionados a las modulaciones análogas, y también como su respuesta en el dominio del tiempo y frecuencia. Para esta actividad se solicitan 5 pasos que ustedes deben elaborar. El paso número 1 es elaborar un mapa mental. ¿Pero qué es un mapa mental? Es una representación visual de lo que yo he interpretado, de lo que yo he adquirido de conocimiento, de una manera en que yo presento el tema central en medio de este mapa mental, y de ahí se van a desprender las ramificaciones. Entonces, ¿qué debemos elaborar? Un mapa mental sobre los ruidos en señales analógicas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cuando investiguen de que existen diferentes tipos de ruidos en las señales analógicas, y estos ruidos
son perturbaciones aleatorias, pero esas perturbaciones hay que mitigarlas en nuestros sistemas de comunicaciones porque van a interferir en la fidelidad de mi sistema de comunicación. Entonces, usted también va a mirar y va a investigar y va a buscar cómo yo puedo mitigar las señales análogas. ¿Y cómo se van a mitigar? Se van a mitigar esos ruidos utilizando filtros. Entonces, usted va a indicar qué filtros. Existen unas infinidades de tipos de filtros. Entonces, usted va a especificar cuáles sirven para ese tipo de señales análogas, para esos tipos de ruidos que se presentan en señales análogas. Listo, entonces, cada integrante del equipo, del grupo colaborativo, va a generar un borrador inicial de su mapa mental y luego ustedes van a colaborar para integrar una versión final conjunta. Entonces, entre todos, ustedes pueden ir, ¿verdad? Usar una herramienta digital en la cual ustedes puedan compartir un enlace de edición y ustedes también, entre todos, cuando ya cada quien presenta su aporte, ustedes puedan hacer una mejora. Entonces, ¿qué es importante? Presenten en ese mapa mental, presenten gráficos, presenten cosas visuales también que les ayuden a interpretar bien la información que van a presentar. Ya para el segundo paso, ¿qué les pide? Les pide realizar una infografía con los conceptos de modulaciones analógicas. Las modulaciones analógicas no es algo nuevo ni de la última década, sino que lleva muchísimo tiempo y aún se siguen usando en los sistemas de radiodifusión sonora, como la AM/FM. Entonces, ustedes van a estudiar en este primer resultado de aprendizaje, ustedes van a estudiar esos tipos de modulación porque les van a dar esa base y entendimiento para luego profundizar más y seguir avanzando y estudiar más adelante las modulaciones digitales. Entonces, para este segundo paso, cada integrante va a seleccionar un tipo de modulación, ya sea modulación AM convencional, modulación AM con portadora suprimida, modulación FM de banda angosta, modulación FM de banda ancha o modulación en fase analógica. Entonces, ustedes ya saben, cada uno va a presentar una infografía, pero esa infografía de ese tipo de modulación que usted va a seleccionar, ¿qué debe incluir? Debe incluir la ecuación matemática de esa modulación seleccionada. Y usted debe explicar también cada uno de esos componentes que tiene esa ecuación matemática. Debe presentar la representación gráfica en el tiempo y en frecuencia de esa modulación seleccionada. Debe presentar también una aplicación real en la que se utilice esa modulación. Y al final, el grupo va a consolidar las 5 infografías en un solo documento, o sea, las pueden presentar en el informe colaborativo. Cada una de las infografías que hagan, es importante allí que cada estudiante asuma un rol de evaluación, de revisión, para que se cumpla con todos los criterios y no haya de pronto que se puedan bajar los puntos por no desarrollarlo con todos la parte que se le indica que debe incluir esa infografía. El paso número 3 le solicita elaborar un cuadro comparativo de 5 tipos de multiplexación en telecomunicaciones. Entonces, usted va a definir criterios relevantes, ya sea, podría ser, usted puede escoger hasta esos criterios, separación, aplicaciones, ventajas, desventajas, ejemplos, y es importante incluir gráficos o diagramas de bloques para apoyar la explicación. Entonces, distribución por integrantes, multiplicación por frecuencia, por tiempo, ¿verdad? Y así vamos a tener por los diferentes modos, la CDM, por onda, por longitud de onda o por fase.
y así ustedes van a explicar cada uno de esos tipos de multiplexación en los sistemas de comunicación. Van a hacer ese cuadro comparativo explicando las características. Ustedes se van a poner de acuerdo en esa tabla que van a incluir para que cada uno pueda diligenciar de acuerdo a ese tipo de multiplexación que seleccione para consolidar en el trabajo un solo cuadro comparativo colaborativo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de estos tres primeros puntos. Vamos a darle como una base teórica para que ustedes tengan para esa investigación que deben realizar y para ese trabajo independiente que deben elaborar. Entonces, estamos en el curso de sistemas de comunicación y la pregunta es, ¿qué es un sistema de comunicación? Entonces, el sistema de comunicación está integrado por un conjunto de elementos que permiten el intercambio de información y están desde un punto de origen a un punto destino. Entonces, nosotros siempre decimos que en un sistema de comunicación vamos a tener un emisor y un receptor, o un transmisor y un receptor. Entonces, ¿pero qué pasa en los sistemas de comunicación? Los sistemas de comunicación, primeramente nosotros tenemos una señal de información y esa señal de información la tenemos que modificar y tenemos que hacerle ciertos ajustes para prevenir ruido, para prevenir interferencia, para también adaptar esa señal al canal y al canal con el cual se va a transmitir una señal de comunicación. Puede ser, ¿qué tipo? Puede ser un canal, puede ser el aire, ¿verdad? Para sistemas inalámbricos, o puede ser un medio guiado, como una guía de onda, como un cable coaxial o como una fibra óptica. Entonces, el transmisor prepara esa señal para enviarla, prepararla para enviarla, pero en el canal hay ruido, interferencia, hay distorsión y también sufre atenuación. Y esa señal llega luego al receptor débil y ella necesita también pasar por un proceso. Y además, cuando nosotros desarrollamos o diseñamos un sistema de comunicación, tenemos que garantizar que el nivel de señal que llegue a nuestro receptor sea detectable por él y que el ruido o esas interferencias que fueron, que fue perturbada la señal en el canal, el sistema de receptor sea capaz de detectar. Entonces, eso va a depender muchos criterios, la potencia, todo lo que nosotros seleccionemos en nuestro sistema para que pueda ser detectado y el receptor luego recoge esa señal débil, la amplifique, la demodule y empieza a hacer todo el efecto contrario que hizo el transmisor, la decodifica para tener al final la señal original. Entonces nosotros queremos que nuestro sistema de comunicación sea eficiente, sea confiable y sea seguro. Por ahí creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ok, gracias. Bueno, entonces, en un sistema de comunicación tenemos una fuente de información que es esa señal que nosotros deseamos transmitir. Y esa señal que deseamos transmitir puede ser una señal análoga o puede ser una señal digital. Entonces, ya ustedes investigaron en la tarea anterior que era una señal análoga y que era una señal digital. Como pueden ver, aquí hay una representación gráfica de una señal análoga y aquí hay una representación gráfica de una señal digital. ¿Qué podemos ver de diferencia entre una y otra? Esta señal que ustedes ven, esta señal análoga, es suave y continua y tiene, para cada instante de tiempo, tiene un valor diferente. Si ustedes pueden ver aquí, esta señal digital es una señal como cuadrado y se forma por bits, pueden ser por ceros o unos o de niveles, o tiene diferentes niveles. Entonces, esta señal que está aquí, que es digital, de hecho, si ustedes lo miran en este instante de tiempo, en el eje X siempre vamos a tener en señales el tiempo y en el eje Y vamos a tener la amplitud. En este instante de tiempo, miren que tiene aquí un valor, pero tiene todos estos valores hasta que llega acá.
es diferente a una señal análoga, ¿verdad? También otras características de una señal análoga es que es más fiable, pero es mucho más sensible al ruido. La señal digital es menos fiable, pero no es tan sensible al ruido, es más resistente. Y en cuanto a almacenamiento, la señal análoga es un poquito más difícil de guardar y reproducir sin pérdidas, pero la señal digital es mucho más fácil de almacenar, de comprimir y de recuperar. Ejemplo de señales análogas, está la voz, ¿verdad? Está también, por ejemplo, un sensor que adquiere señales de pulso del corazón, o podemos, de señales digitales, ejemplos, está una imagen que tú envíes de información, un video, un mensaje de texto. Entonces, ahí estamos hablando de que esas son señales digitales, o también, o la señal que adquiere un sensor como el GPS, adquiere señales digitales. Entonces, ahí, pues, recordamos un poquito acerca de lo que vimos en la tarea anterior, pero, ¿verdad? Aplicándola al sistema de comunicaciones. Como les habíamos dicho, el canal va a sufrir perturbaciones, esa señal de comunicación que nosotros hemos preparado para emitir, y ese canal puede ser cableado o inalámbrico. Entonces, por lo general nosotros vamos a tener una fuente de información, ese mensaje que queremos enviar y que llegue al destino. Entonces, nosotros preparamos esa señal, aquí la filtramos para eliminar el ruido, para eliminar, ¿verdad?, ciertas interferencias que tenga la señal. Luego la modulamos, y de hecho aquí dentro de la modulación también la podemos multiplexar, porque podemos hacer diferentes tipos de modulación a una señal, montarlas en frecuencias diferentes para tener diferentes canales y hacer, por ejemplo, multiplicación por frecuencia. Entonces, ¿qué es importante aquí en el modulador? Nosotros vamos a tener una señal de referencia, un oscilador, y esa señal debe estar centrada en un valor de frecuencia, y existen sistemas de control para mantener y tener regulado esa frecuencia, porque la fidelidad de esa frecuencia de esta portadora me va a ayudar también a que yo tenga fiel aquí ese mismo valor de portadora para obtener la señal original en sí. Luego yo tengo que preparar igual, aparte de subirla en frecuencia, la señal, a veces pasa por uno, o por dos, o por tres fases de subir en frecuencia, dependiendo, ¿verdad?, del oscilador que yo tenga, para ir aumentando la frecuencia de la señal, pero también yo necesito amplificarla. ¿Por qué? Porque en el canal va a sufrir atenuaciones, va a haber distorsiones, va a haber interferencias, pero igual yo tengo que cumplir unas normativas. El espectro electromagnético, por ejemplo, para un sistema inalámbrico hay unas normas, hay una Agencia Nacional del Espectro en Colombia que regula cuánto emite ese sistema de comunicación para ciertos servicios y para ciertos valores de frecuencia. Entonces, y hay certificaciones también de equipos y todo para que se puedan utilizar o no para ciertos servicios. Entonces, pero ¿qué pasa acá en el receptor? Pasa el sentido inverso. Aquí llega nuestra señal súper débil, ¿verdad? Porque ya pasó por el medio, por el canal, y necesitamos amplificarlas con amplificadores de bajo ruido, low noise amplifier. Luego pasa por un demodulador, y ese demodulador tiene también un oscilador que tiene que ser igual al que está allá. Por eso es importante en estos sistemas tener controlado no solamente la frecuencia, sino la fase. Hay algo que se llama PLL o Phase Lock and Loop, en la cual tú necesitas controlar tanto la fase como la frecuencia de tu sistema de comunicación para que tú puedas tener así de modular la señal o modularla y guardar la fidelidad de tu sistema. Luego acá obtenemos el mensaje de la señal. Bueno, pero, ¿verdad? Cuando los sistemas de comunicación tienen diferentes modos de transmisión. Nosotros, como cuando escuchamos una radio es un sistema de comunicación, pero es un sistema de comunicación simple. ¿Por qué? Porque tenemos un emisor
que envía la señal, y nosotros tenemos nuestro radio, nuestro radio, ¿verdad? O nuestro celular que recibe la señal, pero nosotros con ese sistema de comunicación no le podemos enviar información a ellos, solamente tenemos un receptor y ellos tienen su emisor. Eso se llama sistemas simples en comunicaciones. Otro sistema simple es un sistema de alarma vehicular, ¿verdad? Que solamente envía la señal, un control remoto, ¿verdad? Que envía la señal hacia de un transmisor a un emisor. Bueno, entonces, ¿qué también tenemos acá? También tenemos sistemas semiduples. Y los sistemas semiduples, vamos a tener tanto un emisor y un receptor en cada punto, pero ¿qué pasa? Cuando uno está emitiendo, o sea, se va a estar switchando o se va a estar utilizando un interruptor para que cuando uno está emitiendo, el otro está recibiendo, y cuando el otro está recibiendo, el otro está emitiendo. Entonces, ¿qué sistemas de ejemplos hay? Están los walkie-talkies y la comunicación entre aeronaves. Se hace de esa manera. También existen sistemas duples, como cuando nosotros ahora mismo que estamos conectados a una videoconferencia, ustedes pueden enviar toda clase de información, pueden escribir por el chat, pueden hablar, pueden también mandar su video. Bueno, ¿verdad? Eso es un sistema duplex. Hay un tanto, se transmite y se recibe al mismo tiempo por ambos sentidos, en ambas partes. También en el canal de comunicaciones es importante aclarar, ¿verdad?, que existen los medios guiados y los medios inalámbricos o radiados. Entonces, presentan siempre presentan ciertas características. Los medios alámbricos son mucho más seguros, tienen un gran ancho de banda también cuando hablamos, por ejemplo, de fibra óptica, pero el tipo que utilicemos depende de la aplicación y depende de la frecuencia de operación. Cuando hablamos del cable bifilar o par trenzado, estamos hablando de frecuencias de 3 a 300 kilos, el cable coaxial de 0.3 a 3 GHz, la guía de onda estamos hablando de 0.3 a 300 GHz, ya esto está más como para sistemas satelitales, de radares, es que utilizamos estos sistemas de guías de onda. Y la fibra óptica ya no son ondas electromagnéticas que se transmiten, sino que ya son en infrarrojo, ¿verdad? Entonces, por eso están esta banda de frecuencias que serían aproximadamente, pero cuando hablamos de guía de onda, hablamos más bien de longitudes de onda, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de guía de ondas, que también ahí existen unas cantidades. De hecho, este curso es la base, ¿verdad?, para el curso de antenas y propagación, para el curso también de fibra óptica y todos los cursos que ustedes vean relacionados a los sistemas de comunicación. Y los sistemas inalámbricos o radiados se utiliza el aire, el espacio o el agua, ¿verdad?, si estamos hablando de submarinos para la comunicación. Entonces, pero como estamos viendo ahorita, hay un aspecto importante, ¿verdad?, en los sistemas de comunicación, como la modulación y la demodulación. Pero, ¿qué es la modulación? La modulación, no sé, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Porfa. Ok, gracias, Johnny. Bueno, la modulación es cuando nosotros variamos las propiedades de la señal de la señal que lleva la información, la variamos con una señal portadora. Variamos esa señal portadora en función de la señal de información para poder transmitirla. Entonces, ¿qué señales están dentro de la modulación? Está la señal portadora, que es esa señal que yo les mostraba ahí, que se generaba en un oscilador, que teníamos que tener un control de ella, de su fase y de su frecuencia, que contiene, que es una señal sinusoidal, puede ser una señal sinusoidal, ¿verdad?, una señal portadora,
que tiene una frecuencia fija. Y generalmente esa frecuencia es alta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a querer siempre subir en frecuencia en el sistema, porque si hablamos de voz, estamos hablando de señales que son de 3 a 30 kilos. Y ahorita les voy a presentar un ejemplo que básicamente sería imposible transmitir la voz a esas señales en sistemas de comunicaciones porque tendríamos que utilizar antenas súper grandes. Entonces, no sería viablemente físico. No sé si ustedes han escuchado un poquito sobre la historia de la corriente alterna, que la inventó Nikola Tesla. Antes de eso estaba la corriente DC, que en ese tiempo los sistemas que había en Estados Unidos para transportar la energía, para tener iluminación con bombillos, era energía DC, utilizaban unos cables demasiado grandes para poder llegar a otro punto. Con la energía alterna, como subimos en frecuencia 60 Hz, ¿verdad? Que la energía eléctrica, pero aquí en sistemas de comunicaciones usamos sistemas mucho más, frecuencias mucho más altas, ¿verdad? Para que sean físicamente, sean realizables los sistemas de comunicación inalámbricos y también para los sistemas de comunicación alámbricos. ¿Por qué? Porque altas frecuencias nos van a permitir también transmitir mayor cantidad de información, mayor capacidad de información, mayor velocidad de datos, ¿verdad? Porque la frecuencia, entre la frecuencia sea más alta, vamos a tener menor longitud de onda. Y la frecuencia más... Y las antenas son diseñadas proporcional a la longitud de onda de la señal. Entonces, es importante, por eso nosotros subir en frecuencia y también para tener un ancho de banda, para tener otras cosas que nos favorecen a altas frecuencias. En una modulación siempre vamos a hablar de una señal portadora, que es esa señal que está en el oscilador. Vamos a tener también una señal moduladora. Y la señal moduladora es esa señal de baja frecuencia que contiene la información que vamos a transmitir, ya sea audio, videos, datos, voz. Perdón, audio, ahí está la voz. Y es la que va a modular, por eso se llama señal moduladora, y va a cambiar la forma de esa portadora. Y la señal modulada es el resultado del proceso de combinar esa señal portadora con la señal moduladora. Por ejemplo, aquí yo tengo una señal de información. Entonces, yo tengo aquí una señal portadora. Entonces, en la señal modulada por amplitud, ¿qué pasa? Miren, tengo la misma frecuencia aquí adentro de la señal, pero lo único que me está variando es que la amplitud de la señal de acuerdo a la señal moduladora. Miren que si ustedes ven aquí, aquí tendríamos la misma forma de onda de la señal de información, pero ya subimos en frecuencia, ¿verdad? Entonces, de esa manera se modula en amplitud. Y la modulación en frecuencia, vamos a cambiar a la señal portadora, le vamos a cambiar la frecuencia de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo a la señal moduladora. Miren que llega un momento en que hay menos frecuencia, y miren que aquí aumenta la frecuencia, aquí hay menos frecuencia, aquí hay más frecuencia y así. Esa es la manera en que se modula y se prepara la señal para poder enviar esa información. ¿Por qué es necesaria la modulación? Algo que les estaba explicando ahorita. Para adecuarla al canal de transmisión. Entonces, ya sabemos que la modulación traslada la señal a frecuencias más altas por medio de esas portadoras para que se propague mejor por el aire o por cable. Aquí, de hecho, hay un ejemplo cotidiano. La voz tiene frecuencias entre 300 Hz y 3 kHz. Y para transmitirla necesitaríamos aproximadamente una antena de 50 kilómetros de longitud. O sea, eso sería inviablemente, físicamente inviable, o sea, hacer una antena tan gigante. Aunque hay antenas ahí. Tuve la oportunidad de estar en una de las antenas más grandes del mundo, en el Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico. Ya eso no existe. Se acabó con el huracán y el gobierno de Estados Unidos no quiso invertir más, pero no era de 50 kilómetros, no era así tan grande. Y si, por ejemplo, para una modulación AM con una portadora apenas de 1 MHz,
y es igual bajita, ¿verdad? Tenemos una antena de 150 metros. De hecho, hay antenas que son una torre, la torre que ustedes ven para colocar antenas, a veces una antena es una torre de esas. Entonces, para que vayan teniendo ahí un poquito de idea de por qué tenemos que hacer la modulación. También para reducir, bueno, ya hablamos el ejemplo, para reducir el tamaño de la antena, ya que las dimensiones de la antena van a depender de qué? De la longitud de onda que nosotros deseamos transmitir. Entonces, recuerden que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Ya sabemos que la frecuencia es la velocidad de la luz. La longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud. Miren que son inversamente proporcionales. Entonces, si nosotros aumentamos la frecuencia, disminuimos la longitud de onda y por tanto vamos a tener un tamaño de antenas más pequeño. Y también es importante modular porque también podemos utilizar la multiplexación para compartir el espectro. Y esto va a permitir que varias señales coexistan en el mismo medio, por ejemplo, cuando hacemos multiplexación por frecuencia. Entonces, transmitimos en diferentes canales, en diferentes frecuencias, y así no tenemos problemas entre las señales. Bueno, y también nos va a mejorar la resistencia al ruido y a interferencias. Bueno, entonces eso fue como un preámbulo a esos 3 primeros puntos que ustedes deben desarrollar en la actividad. La otra parte que tenemos de la actividad colaborativa es el paso número 4. Es referente al Plan Nacional de Radiodifusión Sonora AM y FM. Entonces, aquí que es importante, primero, ustedes deben entender que es una estación de radiodifusión clase A, clase B, clase C. Y luego debe investigar cuáles son esos parámetros de potencia y frecuencia que hacen que se clasifiquen las emisoras en esas diferentes clases. Y van a desarrollar un ejercicio práctico. En ese ejercicio práctico ustedes van a identificar una emisora FM de su localidad, indicar la frecuencia, la longitud de onda y la clasificación según la área. Entonces, yo aquí les coloqué un enlace de la Agencia Nacional del Espectro, es el Test Monitor Planning, y allí vamos a abrir un momentico el enlace. Es una herramienta que usted debe crear un usuario y una contraseña. Para crear el usuario y contraseña, usted debe dar aquí en registro. Y luego que den registro, usted a su correo le va a llegar seguramente una notificación para que usted confirme su registro, usted lo confirma y luego ya puede ingresar indicando que no es un robot, que acepta los términos y condiciones. Y entonces, miren, aquí esta es una herramienta de la Agencia Nacional del Espectro que nos ayuda a planificar y a revisar, ¿verdad? La ocupación del espectro, tanto en general, aquí lo van a ver, asignación nacional del espectro, por matriz de municipio versus asignaciones. También vamos a ver de las señales microondas para servicio fijo, radiodifusión sonora FM, que es como la que nos interesa. Entonces, nosotros podemos ver aquí la ocupación del espectro en radio FM. Cuando nosotros ingresamos a ese enlace, vamos a ver los diferentes departamentos. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro en el departamento del Atlántico y, por ejemplo, estoy en Puerto Colombia, yo le doy aquí filtrar y aquí me van a aparecer las estaciones. Entonces, miren, aquí me dice el rango de frecuencia, el ID de la estación, el rango de frecuencia, 101.6 MHz,
frecuencia del enlace, 321.5 MHz. Aquí está en picovatios, la potencia aparente aquí 0.25. Aquí nos dice qué clase es, mira, clase D. Y dice que es un servicio de comunitario. Me dice hasta la altura de la antena a la cual está dispuesta. Nos dan bastantes datos acá. Y nos da también el punto geográfico de, de ese sistema. Entonces, miren, aquí me aparecen los dos punticos. De hecho, si yo le doy clic acá, ya yo puedo ver la información de aquí, esa información que estaba leyendo aquí en la tabla. Y acá también. No sé si de pronto de alguna manera no presenta como la cobertura, no, ese mapa de cobertura no lo presenta, pero solamente dice como la estación exactamente donde está ubicada el transmisor de esa emisora. Bueno, entonces de hecho hay muchas herramientas y bien chévere que ustedes pueden revisar con la ANE. Voy a entrar un momentico acá a la página de la ANE, la Agencia Nacional del Espectro en Colombia. Si ustedes entran acá a la Agencia Nacional del Espectro, podemos ver aquí espectro radioeléctrico, gestión técnica del espectro. Entonces aquí, si ustedes quieren mirar radiodifusión sonora, aquí les aparece una información legal y técnica, vigencia y control del espectro, preguntas frecuentes, y ustedes pueden ir ahí, pueden ir mirando acá alguna información que les interese. Vigilancia y control del espectro. Aquí habla sobre uso legal del espectro. Aquí, bueno, aquí le habla sobre quién es la ANE, la Agencia Nacional del Espectro en Colombia, cuál es su misión. Y aquí en planeación de investigación podemos ver indicadores y estadísticas. Por ejemplo, si usted está desarrollando un proyecto también, bueno, este acá no lo veo, no lo veo tan actualizado, pero yo vi otro, si no me acuerdo creo que aquí en analítica de datos. Aquí podemos ver datos abiertos de la entidad también, por si quieren desarrollar algún proyecto o algo en su semillero de investigación. Registros de mediciones de campos electromagnéticos. Infraestructura pública asociada. Aquí pueden consultar muchos datos y ahí en esos datos abiertos también pueden mirar PDFs y muchas cosas, perdón, unos Excel con datos. Algo que iba a mostrarle era también el cuadro nacional del espectro. Este cuadro nacional de atribución de bandas, que también es interesante porque es algo interactivo. Ay, está aquí el portal. Miren que el portal hay que ingresar aquí abajo. Y entonces miren, aquí está la clasificación, como la CCIR clasificó las bandas, la UITR ahora se llama así, la UIT de radiocomunicaciones, ya cambió de nombre hace años. Entonces aquí tenemos, mira, las frecuencias very low frequencies, el rango de frecuencias, y entonces tú puedes consultar, por ejemplo, yo cojo por aquí medium frequencies. Entonces aquí dice servicios. Bueno, espérate para ver si no no lo agarró. Ah, sí, sí lo está agarrado. Ay, ¿por qué no me salen los servicios? Bueno, si yo le doy consultar acá, es decir, por el navegador que estoy usando, él te va, vamos a esperar un momento, él nos va a cargar los diferentes servicios que se dan y en qué bandas, dentro de esas bandas, qué servicios se dan en las comunicaciones, para qué se puede ser usado. Pero bueno, está un poco lento.
Aquí limpiar consulta. No sé si es por el navegador. Vamos a usar otro navegador para ver si de pronto es por el navegador. No, parece que como que está en mantenimiento la página ahora. Bueno, pero ustedes van a utilizar es la herramienta esta, el enlace que le coloqué, parece que está como en mantenimiento. Esto es un momento, pero este es el que vamos a usar. Este es el Test Monitor Planning de la Agencia Nacional del Espectro, y ahí pueden revisar qué estaciones comunitarias de radio hay cercanas a su lugar de vivienda, y van a verificar la clasificación de esa estación, los parámetros de potencia y frecuencias, y va a identificar, ¿verdad? Va a identificar esa emisora cerca de su localidad y va a indicar los datos que les piden aquí. Pero es importante antes de eso explicar la clasificación de las emisoras, porque se clasifican en clase A, clase B, clase C, e indicar cuáles son esos parámetros de potencia y frecuencias para ellas. Ya para el punto número 5, ya sí es más de desarrollo matemático. Entonces, esos desarrollos matemáticos están relacionados a potencia y voltaje de ruido en receptores, ancho de banda y nivel de umbral de recepción, y a cálculo de desviación en moduladores FM, aplicando el teorema de Besser. Entonces, allí ustedes, esos ejercicios se van a desarrollar, cada estudiante lo va a desarrollar de manera individual. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener allí como un valor que les va a indicar que A1 es el último dígito de su cédula, y si es 0 lo van a dejar como 10, y A2 son los dos últimos dígitos de la cédula, y si es 00 lo van a dejar como 100. Y A3 sería igual a A1 más A2, lo que les haya dado aquí. Entonces, para que lo tengan claro. Perdón, aquí. Ahora, como para darle un poquito de información en relación a estos ejercicios, sobre todo el A y el B, el C sí requiere como un tiempito más que le dediquen, que ustedes investiguen un poquito más sobre modulación, sobre la ecuación. Entonces se lo vamos a dejar para un CIPA más adelante. Se van a desarrollar dos CIPAs, un CIPA que va a estar relacionado a decibeles, y otro CIPA que va a estar desarrollado hacia la parte ya matemática de la modulación, para que ustedes puedan desarrollar el último ejercicio, donde se les pueda explicar sobre el teorema de Besser. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de comunicación, ese sistema de comunicación va a ser influenciado por un ruido térmico. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que todos los materiales, sean materiales conductores, ellos van a tener allí, contener electrones, y esos electrones son excitados por la radiación térmica, por temperatura. Entonces, ese movimiento de electrones, aún no haya señal de información o haya señal de información, va a haber un movimiento de electrones que va a causar un ruido. Entonces, nosotros podemos calcular ese ruido que pasa tanto, por ejemplo, en una antena que tiene material conductor, o también en los elementos y los componentes que tiene nuestro sistema de comunicación. Va a tener un ruido térmico asociado a ellos. Entonces, Johnson y Naismith encontraron esta ecuación, que es la densidad espectral de potencia, y mide cuánto ruido hay en cada hertz. Aquí dice que se modela como un proceso blanco con densidad espectral, que tiene una distribución. Proceso blanco es que quiere decir, por ejemplo, en el espectro visible, la luz blanca contiene todas las longitudes de onda. Un espectro blanco lo que quiere decir que está contenido en todas las frecuencias ese ruido, y se modela de esa manera. Entonces, ¿cómo se calcula? Con 4 por K, donde K es la constante de Boltzmann,
y este es el valor de esta constante, 1.380649 por 10 a la menos 23 Joule sobre Kelvin, por una T, que es la temperatura, y esa temperatura debe estar en grados Kelvin. Como yo tengo la temperatura en grados Kelvin, le sumo 273.15 a la temperatura en grados centígrados. Acá que... Ay, ¿por dónde iba? Entonces, IR va a ser la impedancia equivalente, a la cual debe estar adaptada o acoplada ese sistema de comunicación. De hecho, los sistemas de comunicación, para que haya la máxima transferencia de potencia, ustedes siempre van a escuchar que ese sistema de comunicación tiene que estar adaptado. Si hablamos de sistemas que utilizan cable coaxial, ellos van a estar adaptados a 75 ohmios. Pero si hablamos sistemas de comunicación como el Wi-Fi, que se le conecta a una antena, otros sistemas de comunicación, vamos a hablar de 50 ohmios. Siempre van a escuchar esa referencia en los sistemas de comunicaciones, 50 ohmios, 75 ohmios. De impedancia. Y ahí nosotros necesitamos, ¿por qué necesitamos adaptar? Porque las señales, cuando no están bien adaptados, se devuelve parte de la señal. Si no está bien adaptado, entonces no hay la máxima transferencia de potencia o de energía para enviarlo, por ejemplo, de un terminal a otro terminal. O cuando pasa de hecho, cuando estamos trabajando a frecuencias altas, ustedes van a ver que van a tener amplificadores. Los amplificadores van a trabajar a cierto rango de frecuencia y van a tener cierta impedancia característica. Y de hecho, cuando usted hace un circuito impreso en sistemas de comunicaciones, si ya están trabajando a frecuencias altas, vamos a tener que un nodito, un punto a otro, ya no, el análisis no se hace por corrientes de Kirchhoff, no se hace por ley de Ohm, sino que el análisis se hace como líneas de transmisión. Ya eso sería una línea de transmisión y entonces todo el análisis se hace con parámetros de dispersión o parámetros S, que se dice en español. S de scattering en inglés. Entonces se hace análisis de redes, más bien. Y entonces se analiza el parámetro de dispersión en S11, que es qué tanta energía que yo suministre se me está devolviendo. El parámetro S11, que es referido al coeficiente de reflexión. Y así también hay diferentes otros parámetros dependiendo de la cantidad de puertos que haya en ese sistema de microondas. No estamos hablando, ¿verdad?, de ya señales altas. Bueno, entonces, en altas frecuencias. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el ruido? Ya sabemos que el ruido se produce por la excitación, hay un ruido térmico que se produce por la excitación de los electrones cuando están expuestos nuestro sistema a altas temperaturas por la vibración de los electrones. Entonces, podemos hallar la potencia de ruido. Miren que esta es la densidad espectral de potencia de ruido que hay en cada hertz. Pero aquí yo puedo revisar la potencia de ruido con esta ecuación disponible, ¿verdad?, a una carga que ya está adaptada. Adaptada es que tiene la misma impedancia. Entonces, tenemos que esa potencia de ruido es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura. Ya sabemos que vamos a hablar de temperaturas en qué grados, grados Kelvin, por B, donde B es el ancho de banda. Entonces es importante que si en el ejercicio no les dice que el sistema tiene tal ancho de banda, entonces nosotros lo podemos inferir si les dan el rango de sintonía, una frecuencia máxima, una frecuencia mínima. Entonces el ancho de banda va a ser aproximadamente igual a la diferencia entre la frecuencia máxima y esa frecuencia mínima. Y si no se le dice eso, pero les habla que el sistema de comunicación tiene un filtro, entonces usted utiliza ese ancho de banda que le indica de ese filtro. ¿Listo? Otra ecuación importante que debemos resaltar aquí
en la parte del ruido térmico, es el voltaje eficaz de ruido. Ese voltaje eficaz de ruido se calcula a partir de esta ecuación. La raíz cuadrada de 4 por K, que es la constante de Boltzmann, por T, que es la temperatura en grados Kelvin, por R, que es la impedancia equivalente de ese sistema, por B, que es el ancho de banda. Entonces, por ejemplo, para el primer ejercicio que tienen allí, vamos a ver un momentico acá en la guía de actividades. Vamos por la tarea 2. Aquí tenemos de la tarea 2, tenemos la guía de actividades. Entonces, no sé si la alcanzan a ver bien o mejor la descargo para que la puedan ver mejor. Bueno, entonces miren, esto ya es lo que hemos ido. Bueno, en esta parte, perdón, del Plan Nacional de Radiodifusión Sonora, usted debe indicar aquí en una tablita la clasificación según la ANES, clase A, clase B, frecuencia, y usted a partir de la frecuencia puede calcular la longitud de onda, ¿verdad? Lambda es igual, la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia en la cual esté operando. Y miren, les pide seleccionar una emisora en AM, es decir, que toca revisar en AM y también en FM. Listo. Bueno, los ejercicios matemáticos, miren lo que dice aquí. Un receptor de radio acoplado a una antena de 50 ohmios puede sintonizarse sin degradación de la señal entre 1800 más a 1 MHz. Entonces ya aquí tenemos una frecuencia de sintonía y ese A1 va a depender de sus últimos dígitos de la cédula y 2150 más a 2 MHz y trabaja a una temperatura ambiente A por 2. Entonces miren que aquí sean grados centígrados. Ya saben que las ecuaciones aquí las vamos a usar en grados Kelvin. Ahora, ¿qué les pide? Indique la potencia total del ruido y el voltaje de ruido medido sobre la impedancia de entrada del receptor. Entonces ya nos están pidiendo primero la potencia total del ruido, y esa potencia total del ruido, ¿con qué ecuación se calcula? Con esta. K, constante de Boltzmann, T por temperatura en kelvins. Ustedes ahí la pueden calcular, por B, que es el ancho de banda, que la pueden calcular, ¿verdad? Con frecuencia máxima menos frecuencia mínima, ¿verdad? Pero aplicando de acuerdo a ese número, a ese código de la cédula, de sus últimos dígitos. Luego, para el segundo punto, ejercicio matemático, nos dice aquí, en un receptor de radio determine el ancho de banda en hertz y el nivel de umbral de recepción en dBm, por eso se les va a dictar el CIPAS de decibeles, porque les va a tocar pasarlo a dBm. El nivel de umbral de recepción en dBm es nivel mínimo de potencia de la señal para garantizar una información legible. Si la relación a señal al ruido debe ser menos 50 más a 1 dB para cuando la temperatura ambiente a la cual trabaja es 25 grados centígrados y el ruido total es de 8.55 por 10 a la menos 9 vatios. Si la potencia de ruido calculada es la que entrega una antena conectada al receptor, ¿cuál será el voltaje de ruido sobre la impedancia de entrada del receptor, que es de 50 ohms? Entonces, aquí que es importante estudiar lo siguiente que viene acá en la diapositiva, de la relación señal a ruido. Entonces, siempre se tiene que guardar en un sistema de comunicación una buena relación señal a ruido. Y cuando estamos hablando de decibeles, es que vamos a
a ese nivel, o sea, señal al ruido es el nivel de señal entre el nivel de ruido. Usted le puede aplicar 10 logaritmos a ese valor y usted ya va a tener el valor en dB. Y si usted quiere, por ejemplo, obtener el valor de la señal, usted puede multiplicar, puede tener el valor de n en escala lineal, no logarítmica. Decibeles se utilizan logaritmos en base 10, por 10 a la SNR de los decibeles entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque aquí está multiplicando. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, aquí esta parte de la diapositiva voy a quitarla porque esto no entra ahí. Pero aquí, ¿qué es importante? Mirar qué valores acá es importante revisar, chicos. Por ahí abrieron un micrófono. No sé, o proponga ahí a ver, Mauricio, y miramos. Hernán, ya voy a cerrar acá el micrófono. Ok. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? En el segundo punto nos dice que, vamos a ver qué datos nos da. Si la relación a señal al ruido debe ser menos 50 a 1 dB. Mira que vamos a tener esa relación señal al ruido, ¿cómo la vamos a tener? En decibeles. Para cuando la temperatura ambiente a la cual trabaja es 25 grados centígrados y su ruido total, tenemos el ruido total. Tenemos el nivel señal al ruido. Y nos piden calcular ¿qué? El ancho de banda. Entonces aquí nos va a servir una ecuación, ¿verdad? Tenemos el ruido, tenemos la temperatura, la constante de Boltzmann y aquí podemos despejar B, ¿verdad? ¿Qué es lo que impide que B quede sola? K y T. Es facilito ahí calcular esa parte, ¿verdad? Está sencillito ahí. Y el nivel de umbral de recepción en dB. Ahora, y ya usted tiene cuánto es el nivel de señal al ruido total, el SNR total, que en esta ecuación lo tienen, ahí dice que estaría en decibeles, es decir, aplicando esta ecuación, usted tendría el nivel, y usted debería despejar ahí. De hecho, mire, aquí está la ecuación, el nivel de señal sería igual al ruido que lo tiene, el nivel de CNR en dB, y ahí lo calcula. Y acá puede calcular el ancho de banda. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud referente a estos puntos, a estos dos ejercicios matemáticos. Ya el tercero sí habrá un CIPAS específico, ¿verdad? Para explicarle acerca, cuando ustedes ya tengan avanzado un poquito más la actividad, para que ya se le pueda dar la fundamentación matemática. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud, si quieren abrir sus micrófonos. Bueno, al parecer no tienen inquietud. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a guardar esta presentación como PDF y se la voy a montar, ¿verdad? Porque es importante tal vez este enlace de la Agencia Nacional del Espectro para hacer la actividad y también para que tengan en cuenta las ecuaciones para el desarrollo de los ejercicios. Vamos aquí a colocar AM y FM porque aquí me faltó eso. Así, AM y FM. Mira, Stephanie. Sí. Bien, pues de pronto me adelanto o me salgo el tema, ¿qué tipo de antenas y qué tipo de señal utilizan en el espacio sideral pues para enviar y recibir datos? Bueno, dependiendo del sistema de comunicación, si yo necesito un sistema fijo, un servicio fijo de un punto para llevar a otra sucursal de la empresa, un punto fijo, pues yo voy a necesitar una antena o una antena direccional que sea directiva. Entonces existen diferentes tipos de antenas directivas, están las Yagi, están las antenas parabólicas,
están de direccionales, están también las antenas estas sectoriales de panels. Pero si yo, por ejemplo, yo necesito tener mi transmisión y enviar a múltiples puntos, y esos puntos esas personas van a estar moviéndose también, así como el Wi-Fi, pues yo voy a necesitar un tipo de antena que tenga un patrón omnidireccional, es decir, un patrón es como se dirige la radiación electromagnética, que tenga la mayor cobertura. Entonces ya no se va a dirigir la potencia, porque cuando yo la dirijo, hago que me llegue a una distancia mayor, sino que la voy a esparcir. Entonces me va a llegar a menos distancia, pero voy a tener mayor cobertura, porque voy a tener usuarios móviles. Entonces, dependiendo de la aplicación, yo voy a utilizar cierto tipo de antenas, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación o si nos vamos a comunicar de manera satelital. Todo esto va a depender del tipo de antena, porque hay antenas que son direccionales o unidireccionales, y dependiendo también dentro del tipo o de la estructura de ella, pues ella va a tener unas características, va a tener una ganancia máxima que puedes alcanzar con el diseño. Entonces, dependiendo, entonces esa ganancia yo la voy a escoger también de esa antena para que mi sistema, cuando llegue la señal al otro lado, porque yo tengo una distancia de tanto de cable o tengo una distancia física, ¿verdad? Y el canal es el aire. Entonces yo hago un presupuesto de potencia, yo hago unos cálculos matemáticos, cuánta potencia me va a llegar al otro lado. El receptor que voy a usar, si lo recibe tal antena con cierta ganancia, y si me lo va a detectar o no me lo va a detectar. Entonces, dependiendo de eso, yo hago unos ajustes, pero también esos ajustes los debo hacer teniendo en cuenta la normativa, porque la normativa me va a decir que yo no me puedo pasar de ciertos límites también de potencia, porque también después voy a hacer interferencia con otros sistemas. Entonces, todo eso, apenas ustedes están en sistemas de comunicación y están viendo la fundamentación, luego ustedes más adelante, por ejemplo, los que estudian ingeniería de telecomunicaciones en el nuevo plan de estudios, tienen el curso de antenas y propagación. Los de ingeniería electrónica, no sé si lo tendrán como oferta de un básico electivo común, y lo podrían tomar también, que ya se explica un poco más la parte de antenas, se profundiza. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta. Sí, pues de pronto como estaba diciendo, pues yo lo hacía de pronto a nivel ya aeroespacial, ¿sí? Ya Ok, en el espacio sideral, ¿sí? espacial. Sí, Sí, entonces me hay imagino pues que antenas. mismo Ajá. deben ser antenas todavía más potentes, satélites, no sé. Sí, existen antenas, mira, de bocina, se utilizan para enlaces satelitales, que se utilizan ya con guías de onda. Existen antenas de lentes, también que ustedes lo ven en los que tienen una antena de televisión satelital, ¿verdad? Entonces, existen diferentes tipos de antenas que se pueden utilizar de manera satelital. La parabólica también sirve para utilizarla para enlaces satelitales, las de bocina, las helicoidales, unas que son así, esas también sirven para sistemas satelitales. Entonces, dependiendo de la ganancia que querramos para que la señal nos llegue, dependiendo de la altura, porque los satélites están en diferentes alturas, están la altura más bajita, que es la LEO, y hay otros que están en altura geoestacionaria, que son mucho más altos, pero tienen mayor cobertura. Pero necesitan, ¿verdad? Son sistemas que necesitan mayor planeación en cuanto y su dimensión y tamaño, por la capacidad de energía que deben tener, la energía solar, las baterías, todo lo que dispone el sistema satelital. Y pues a mayor distancia, pues vamos a necesitar también mayor ganancia, potencia de transmisión y todo esto. Pero todos estos servicios de comunicaciones, para hacer un uso óptimo, porque el espectro electromagnético es limitado. Entonces, hay una regulación internacional que es la ITU, y la ANE, que es la de Colombia, la Agencia Nacional del Espectro, que nos marcan unos límites. Entonces, y nos marca también hasta límites
para sistemas de comunicación satelital. Nos marca, de hecho, hasta para sistemas fijos, por ejemplo, también que entre sistemas satelitales hay sistemas de servicio fijo, que se guarde también en cuanto al bin de la antena, que es el ancho de la antena. En español sería el ancho de la antena, que debe guardar ciertos grados de apertura. Entonces, para todo esto hay normatividad también relacionada que se debe estudiar para casos específicos. Dentro de la línea de electivos disciplinares de la nueva malla del nuevo plan de estudios de ingeniería de telecomunicaciones, está una línea de profundización en la parte de microondas o medios inalámbricos, hay una de cableados, entonces, y hay otra adicional allí, entonces dependiendo de lo que usted, de acuerdo, vaya avanzando en el plan de estudio, porque este curso de sistemas de comunicaciones es de 5º periodo académico, entonces usted poco a poco va a ir avanzando y va a ir aprendiendo un poco más. De hecho, hay un curso de optimización y gestión del espectro radioeléctrico. Ahí se estudia bastante la normativa. Bueno, voy a compartirles acá esta presentación. No recuerdo si la guardé aquí como PDF. Se la voy a compartir aquí ya el día de mañana. Se la voy a subir voy a detener la grabación para que se vaya guardando y se la pueda subir ahorita que terminemos la web conferencia.